participación suya y como usted lo sabe hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje de una forma diferente en el aspecto virtual. El escenario es para usted, Richard, bienvenido. Muchísimas gracias, Víctor. Sí, esperamos de que la situación de José Luis con la mamita se mejore la situación. Ese es el anhelo. Hace un mes tuve la infausta noticia y el dolor de perderla a mi mami. Le decía a José Luis, debes estar ahí porque es el bien más preciado que tenemos. Y la ausencia y el tiempo no lo elimina, más vale lo ahonda aquello, pero ese legado hay que seguirlo. Así que jóvenes, muy buenas tardes, un gusto nuevamente estar en este diálogo, en esta conversación, en este debate, en esta postura a veces un tanto que nos genera conflictos con lo que hemos aprendido, nos corresponde reaprender, nos corresponde a veces adaptarnos a la situación y nos corresponde en ocasiones mirar que lo que nosotros hemos pensado, analizamos o lo que estudiamos, nos sirve para dos cosas. Para afianzarnos de lo que nos hemos formado poco a poco o también para cuestionar lo que nos hemos formado. Entonces vamos el día de hoy a realizar algunas actividades, algunos ejercicios. Les cuento que eh, hoy en la mañana di clases con los jóvenes del cuarto semestre y más luego me tocan también clases a las 7 de la noche. Pero a mí me encanta mirarles. Yo siempre pensaré, jóvenes, en que ustedes también van a estar en algún momento en nuestra posición. Y es necesario mirarles. La una no puede perderse jamás, a pesar de la virtualidad. Y repito lo que dije al inicio. Mientras nosotros podamos mirarnos, va a ser el primer punto de partida para el proceso de formación, de aprendizaje, de debate. Y me encantaría, realmente me encantaría, y siempre el pedido será, miremos, apaguemos ¿cómo se llama? El audio cuando tengamos que dar únicamente allí. Pero mirémonos, jóvenes, mirémonos. El hecho de mirarse tiene una connotación grande. El hecho de mirarse tiene una connotación grande. Y el pedido es prender las cámaras. Obviamente, si no hay posibilidades, si tenemos algún tipo de dificultad, pero nosotros mismos generemos esa conciencia. Si nos permiten, Víctor, si me permite compartir la pantalla, le agradecería. Buenas tardes. Anita, muy buenas tardes. Si me ayuda el señor estudiante que había hablado el compañero José Luis Casares para que pueda compartir. Nuestro magíster en ese momento le ayuda. Muchísimas gracias. Muy gentil de su parte. Vamos con esta situación. Compañeros, hablar de técnicas e instrumentos de evaluación es bastante amplio. Y parto desde allí. Parto de que usted puede encontrar en muchas fuentes bibliográficas diversidad de técnicas y diversidad de instrumentos. Por supuesto que sí. Usted puede encontrar diversidad hasta de enfoques y diversidad de clasificación. Y eso es parte de la postura. Si quiero trasladarlo a lo que los planteamientos, por ejemplo, de Vygotsky y de Piaget, cada uno tiene sus teorías que la sustentan, que la fundamentan, que la han llevado a la práctica. Lo mismo tiene que ver esta cuestión de técnicas e instrumentos de evaluación. Y cuando el día de ayer yo me refería a que es bueno no solamente ser instrumentalista, ir al instrumento. Ojo, esa parte creo que es necesario ir descartando en nuestra formación.
ir de entrada a lo que son instrumentos y técnicas, estamos disminuyendo nuestra capacidad de reflexión y estaríamos anulando todo un proceso histórico del por qué se vienen dando ese tipo de situaciones. Hay un autor, a mí personalmente me encanta, Jesús Manuel García Ramos. Él tiene un libro sobre reflexiones sobre la investigación cuanticualitativa y los procesos de evaluación educativa. Es una genialidad para mí, porque eso nos permite a nosotros primero entender un proceso de cambio, de evolución y epistemológicamente responder a muchos de los elementos que se encuentran hoy en la actualidad en nuestro sistema educativo y que nosotros lo utilizamos. Esas primeras reflexiones antes de ingresar para acá. Si es que no estamos de acuerdo, vamos a reclamarle al autor. Él hace una relación súper linda de lo que es la investigación cuantitativa con el positivismo, que no solamente lo hace él, sino muchísimos, ¿no? El positivismo, una de las respuestas de ese positivismo es la investigación cuantitativa. Hablamos de números, hablamos de aquello que tiene que ser experimentado para poder convertirlo en una verdad. ¿De acuerdo? Entonces, este autor hace el análisis de cómo va evolucionando la investigación cuantitativa, cómo los elementos de tipo social. Yo me acuerdo que todas las semanas nos acabamos Como todos los elementos de tipo social, los conceptos sociales que se vienen dando, los movimientos sociales, algunos movimientos reivindicatorios y ese tipo de situaciones. Él hace el análisis de cómo ha venido cambiando y transformando también los procesos educativos. Entonces, el sistema educativo es parte de la sociedad. Si cambia la sociedad, por lo tanto, también el sistema educativo y todo lo que hay en el sistema educativo van a existir cambios. Daniela, está prendida el micrófono. Daniela Córdoba, gracias. ¿Cómo antes se enseñaba para la media? ¿Sí? ¿Cómo antes se enseñaba únicamente para el estándar como tal? Ahí hace una relación él, aún hasta con la película La Pared de Pink Floyd. Para quienes hemos visto La Pared de Pink Floyd, miramos allí cómo van con sus máscaras caminando de la misma manera, marchando de la misma manera, hasta convertirlos a todos en salchichas. Así era el sistema educativo, conductismo absoluto. Todos tenían que parecerse. Y como todos tenían que parecerse a la norma, a la regla, a lo que imponía la sociedad de ese entonces, por lo tanto se educaba para aquello y todo lo que estaba alrededor respondía a ese estándar. Se enseñaba para la media. Las pruebas, los instrumentos de evaluación eran únicos para todos. Y habían determinados mecanismos de evaluación que se centraba exclusiva y específicamente en las pruebas y en los exámenes. Así es como estaba establecido. Pero Jesús Manuel García, él hace un enfoque totalmente diferente y dice que los cambios cualitativos que se están dando en la sociedad, el reconocimiento de esta diversidad, aquellos enfoques de inclusión, el mirar las diferencias individuales, más los estudios de psicología, más los estilos de enseñanza y aprendizaje, más las necesidades educativas especiales, más las adaptaciones curriculares, es decir, más incorporar todos los elementos de inclusión. Ahí estamos, alguien está en el chat allí. Más
todos los elementos que significa inclusión y el reconocimiento a la diversidad ha hecho que el sistema educativo también cambie y se transforme. Y empiece no solamente a mirar a la generalidad, sino a la individualidad. Y los cambios que existen entre la investigación cuantitativa a la investigación cualitativa, al enfoque cualitativo, ha hecho también que los sistemas educativos también cambien. Muestra de aquello tiene que ver con esto: las técnicas e instrumentos de evaluación, que hoy se empiezan a adaptar al ser humano, al estudiante, a sus necesidades, a sus problemas. Y eso vamos a analizar el día de hoy. Y tenemos allí las técnicas, ¿sí? Dentro de la conceptualización tenemos que son procedimientos mediante los cuales se va a llevar a cabo la evaluación. Conjunto de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de la información relevante sobre el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, las técnicas responden a cómo yo voy a evaluar. Tenemos una gran cantidad de actividades que vamos a ver allí. La diversidad de actividades que podemos evaluar, ¿sí? Pero la pregunta ahora es, ¿y ahora cómo voy a evaluar todas esas actividades? ¿Cuáles son las técnicas que me van a ayudar y permitir evaluar en forma cualitativa al ser humano, a mi estudiante? Mirar desde el punto de vista de lo holístico, de lo integral, no solamente basado en la prueba como elemento de acreditación o de aprobación de un año lectivo. Porque el ser humano no solamente es conocimientos, no solamente es cálculo matemático ni la estructura de la lengua, sino que hay otros elementos que configuran al ser humano. Entonces, tenemos el cómo, pero para poder eso ejecutarlo, nosotros necesitamos los instrumentos. Los instrumentos. Usted va a operar, ¿no es cierto? La operación va a ser la técnica. Pero cuando ya le corresponda ir al quirófano, esos van a ser los instrumentos. Cada uno de los instrumentos que le va a permitir operativizar aquello. Y estos instrumentos se van a convertir en los medios o herramientas concretas o el soporte físico a través de los cuales se va a obtener la información sobre los aprendizajes. Entonces tengo estos dos elementos. Cambió la sociedad, existen una gran cantidad de elementos que se van incorporando, por lo tanto el sistema educativo en lo que tiene que ver con los instrumentos y técnicas de evaluación también van a modificarse. Y hay instrumentos que no son únicos para la evaluación diagnóstica, la sumativa y la formativa. No. Una técnica puede tener varios instrumentos para poder evaluar. Esa técnica puedo aplicarlo en la evaluación diagnóstica, por supuesto que sí, no es privativa. ¿De acuerdo? Entonces, una de las consignas claras es que las técnicas e instrumentos no son privativos para determinado tipo de evaluación. ¿Sí se pueden caracterizar por su naturaleza? Por supuesto que sí. Entonces tenemos allí a la evaluación diagnóstica. Y en la evaluación, antes de ir a la evaluación diagnóstica, debemos pensar, jóvenes estudiantes, lo que el día de ayer y antes de ayer habíamos indicado, que todo sistema de evaluación, todo instrumento que yo vaya a hacer, va a responder a una taxonomía que me va a permitir determinar cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades del pensamiento. Entonces, siempre, jóvenes, siempre, cuando usted vaya a hacer un instrumento de evaluación, cualquiera que sea ese, el primer elemento es hasta dónde yo voy a llegar, o hasta dónde yo llegué, o hasta dónde yo pretendo llegar, para en función de eso, primero tener el norte y en forma concomitante o como respuesta de eso, ir determinando cuál es el nivel en el que yo voy a trabajar. Y tenemos allí, si quiere únicamente quedarse en el conocimiento,
Si quiere quedarse solamente en los hechos, va a existir los instrumentos y las técnicas para poder evaluar aquello. Si usted quiere llegar al nivel de comprensión, a la relación de conceptos, de ordenamiento, de analogías, va a utilizar posiblemente otro instrumento y otra técnica de evaluación. Así tenemos para la aplicación, para el análisis, para la síntesis, para la evaluación y la creación. Entonces, el primer punto de partida, jóvenes, que hoy nos corresponde tener la claridad por lo menos de los 5 o 6 primeros instrumentos y técnicas de evaluación, es esto, es tener claro cuál es el nivel taxonómico para la elaboración de estos instrumentos, hacia dónde yo voy a llegar. Y ahí tendrá que ver mucho con mi postura pedagógica, con lo que yo requiero de mis estudiantes, con las expectativas que yo tenga de mis estudiantes. Si mis expectativas son bajas, quédese en el conocimiento. Pero si mis expectativas son altas, yo voy a generar estudiantes críticos, creativos, que busquen incorporar otro tipo de alternativas o dar respuestas desde otro punto de vista. Listo, entonces ese es uno de los primeros elementos. Y dentro de lo que es la evaluación diagnóstica, jóvenes y compañeros, tenemos un primer instrumento que se llama la tabla de especificaciones y que empieza desde lo más simple, Primero desde posiblemente ir identificando algunos indicadores o aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera parte que me estoy olvidando. Jóvenes, primero ubíquese en el objetivo, hacia dónde quiere apuntar. Entonces, si podemos registrar en algún lado, es súper importante. Para hacer cualquier tipo de instrumento o vaya a aplicar cualquier técnica de evaluación, primero debo saber el objetivo. ¿Qué quiero lograr con cualquier instrumento? Con cualquier. Primero, ¿hacia dónde voy? Y en función de eso diré qué técnica y qué instrumento será para aquello. La otra pregunta, la otra situación es ¿cómo yo voy a llegar? Ir ubicando allí los indicadores o los aspectos. Si usted sabe identificar los indicadores y los aspectos, ha logrado casi el 80%. Porque la otra parte es irse adaptando a formatos. Una tabla de especificaciones se convierte en una matriz para aplicar técnicamente la evaluación. No significa solamente, porque me piden, por eso hago. Porque es un elemento obligatorio, por eso hago. Porque es un elemento normativo, por eso hago. No. La tabla de especificaciones va mucho más allá. Si yo quiero trabajar realmente elementos técnicos en lo que es el proceso de evaluación y en cuanto se refiere a los instrumentos. Marlon, le agradezco que no raye la pantalla. ¿Solo es una exigencia? ¿Acaso es un desperdicio de tiempo? ¿O es un trabajo complicado y es obsoleto? Eso pedían hace tiempos. Cuando yo me gradué del Montalvo hace 32 años atrás, eso ya nos pedían también. Por lo tanto, eso ya es fuera de foco, ¿no es cierto? En absoluto. Tabla de especificaciones se convierte en un elemento técnico para poder realizar los instrumentos de evaluación. Miren, ¿y para qué sirve? Tenemos ahí un mentefacto, ¿no es cierto? El supra es la matriz a lo que pertenece. El ISO es lo que estamos viendo. La exclusión es lo que está tachado. Y si es que el infra tenemos los elementos como parte del mentefacto conceptual, ¿no es cierto? Y tenemos ahí, nos permite determinar el grado de conocimiento logrado. Sí, tabla de especificaciones. Va a ir determinando eso. O el que vamos nosotros a desarrollar y lograr. Determina los componentes que voy a evaluar con la claridad, una radiografía de qué es lo que yo quiero evaluar. Establece indicadores a ser evaluados. Concientiza al alumno de lo que debe él hacer, porque las reglas están claras. Una evaluación transparente y nos permite, por sobre todo, verificar también la validez
del instrumento de evaluación. Y como les decía anteriormente, hay diversidad. Jóvenes, hay diversidad. Si usted encuentra la postura de un autor, le puede decir esto. Por ejemplo, una tabla de especificaciones para una exposición grupal. Lo que le decía, lo que está de blanco, jóvenes, es el para. Y el para es el propósito. Entonces, usted lo primero que tiene que pensar, compañeros, lo que primero tenemos que definir es para qué estoy haciendo ese instrumento, para qué estoy aplicando esa técnica, ¿no es cierto? En este caso, este instrumento para una exposición grupal. Y el otro elemento que le decía, que es clave, si usted sabe esto, cualquier instrumento va a ser sumamente fácil. Identifique los indicadores. Entonces, para una exposición grupal, ¿qué deben saber desarrollar o aplicar mis estudiantes? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Organización y distribución del trabajo, ¿eso me sirve para la exposición grupal? Si me sirve, lo ubico. Calidad y utilización del material didáctico, ¿necesito? Sí. Dominio del contenido para la exposición grupal, por supuesto que sí. Desenvolvimiento, tono, voz, expresión corporal, sí. Informe escrito, sí. Ahora les reto a que pensemos, y cualquier persona, cualquier compañero, cualquier joven estudiante que piense que le falte un elemento más acá para una exposición grupal, me encantaría que lo haga. Hasta que piense aquello, coge el micrófono, lo prende y por favor participa. El puntaje, y vamos ubicando ahí el puntaje y la calificación que va sacando de cada uno de los indicadores. Por lo tanto, compañeros y jóvenes, lo primero, identifique los indicadores. Y eso va a ser en todos los instrumentos, en todos los instrumentos. Luego de eso se procederá a la evaluación y si es que hay algún tipo de observaciones. Esta tabla de especificación para una exposición grupal. ¿Alguien puede ayudar? ¿Alguien cree que le hace falta otro indicador más que sea trascendental? Profe, yo creo que le falta una cosa. Sebastián habla. Por supuesto. Gracias, Sebastián. Me parece que falta también control del tiempo, porque, digamos, eso es algo que se puede descontrolar fácilmente. Digamos que un grupo hable 3 minutos y otro hable 10, y a veces porque hablaron más tiempo quieren más nota. Entonces yo creo que hay que ajustar a todos los grupos a una cantidad de tiempo. Y en base a eso también poner un puntaje, digamos, si tardas más o tardas menos que tal tiempo, digamos. Chéverazo. Genial, Sebastián. Verá que estas son propuestas únicamente, ¿no es cierto? Pero viene ahora la necesidad, viene el debate, y lo que estamos haciendo hoy, esta debe ser una práctica común y permanente cuando yo, docente, establezco algún tipo de instrumento que debe ser conocido, que debe ser analizado por mis estudiantes, que debe ser consensuado, porque mis estudiantes también tienen esa capacidad de reflexionar. Le agradezco, Sebastián. Vamos ahora a otra tabla de especificaciones. Para un trabajo grupal ahora, ya no para exposición, sino para trabajar en forma grupal. Y usted se convierte en el docente, ¿no es cierto? Y tiene ahí a sus estudiantes y va ahora a ir mirando estos indicadores. Y si es que asimismo nos hace falta o no es tan trascendente determinado indicador, usted es capaz de analizarlo, ¿de acuerdo? Y proponer. Cualquier cambio, el debate es importante, el ponernos de acuerdo es importante. El proceso de evaluación debe ser un proceso de irse consensuando los aspectos y los elementos. Esto antes se llamaba convenio de responsabilidades compartidas. Yo con mis estudiantes, no yo frente a mis estudiantes, yo construyo con mis estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos para un trabajo grupal. ¿Qué dice ahí? Distribución de funciones, aportan con ideas, cede el uso de la palabra, aportan con material de información, nivel de profundidad en la discusión, optimizan el tiempo, llegan a consensos, orden y pulcritud en el informe escrito. ¿Acaso hay algo más que se puede incorporar allí? Yo, profe. Por favor, gracias, José. Yo creo que en cuestión de trabajos grupales, la presentación lúdica y eficiente del trabajo es muy importante, porque eso denota la participación de cada uno de los estudiantes, así como la creatividad al momento de presentar los conocimientos. Debemos entender que la exposición de un trabajo grupal no simplemente repetir contenidos, sino manifestar los contenidos en base a sus propias ideas.
Chéverazo. Importante, José. Y ven que así vamos construyendo y se van que vamos ahí consensuando. Entonces, yo docente doy a conocer esta tabla de especificaciones a mis estudiantes y llegamos a un concepto de negociación, de consensuar, de buscar en función de principios pedagógicos. Gracias, José. Hay también, para lo que usted desee, yo he puesto algunos ejemplos aquí, para resolución de problemas. Y tenemos allí. ¿De acuerdo? Ese es un tipo de tabla de especificaciones. Entonces, ¿qué tiene esta tabla de especificaciones? Primero, el objetivo, el para qué lo hago. ¿Entendido? Entonces, todo instrumento, y empezando por esa tabla de especificaciones, que es fundamentalmente, consideramos o recomendamos para una evaluación diagnóstica, mira allí, tenemos algunos elementos, el propósito, el para qué, los indicadores, tengo un puntaje y tengo la calificación. Facilito, usted ya es experto en esto. Tabla de especificaciones para una destreza con criterio de desempeño. Ahora ya yéndonos a los elementos curriculares, ¿sí? En el área de lengua y literatura, una destreza dice inferir el significado de las palabras desconocidas en los textos leídos. Y tengo ahí el texto. Existen ahí palabras que no son comprendidas ni utilizadas en mi léxico y por lo tanto tengo que inferir en función del contexto, ¿no es cierto? Yo no necesariamente voy a ver en el diccionario, sino que en el contexto trato de inferir ese significado. Y ahí tengo allí posibilidades. ¿Estamos claros lo que es una tabla de especificaciones? Esta es la más sencilla, pero es la más útil para poder trabajar el resto de instrumentos y técnicas de evaluación. Con la calificación. Pero venimos acá a la que me interesa a mí el explicar. Aquí tengo para una destreza de análisis, ¿sí? Es decir, para análisis, ¿qué deben saber mis estudiantes? ¿Qué deben aplicar? ¿Cómo voy a saber, conocer, entender de que mis estudiantes hicieron desarrollaron esta destreza, la de la destreza de análisis? Y voy ubicando así, es la misma estructura, lo que les decía. Si yo sé hacia dónde voy y sé cuáles son los indicadores, está resuelto. La parte inicial del primer instrumento, que se llama tabla de especificaciones. Pero hay una tabla de especificaciones que es un poquito más clara, que es un poquito más compleja, que es más completa, que me va a permitir a mí aún hasta evaluar el tipo de instrumento del cual yo voy a aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, esta tabla de especificaciones es una tabla de doble entrada, se le llama. Mire, por favor, tengo en la primera columna izquierda, tengo las destrezas o las preguntas. Si yo voy a hacer un instrumento de evaluación, ¿puedo poner aquí las preguntas? Por supuesto que sí. ¿O puedo poner las destrezas? Claro que sí. Y voy a pedir a algún compañero que me ayude. Vamos a hacer un ejercicio práctico de esto, ¿no es cierto? Ustedes van a pensar en posibles preguntas o posibles destrezas que vaya usted a evaluar en un determinado instrumento, en una prueba, ¿sí? Entonces quiero pedirles de manera muy especial, pensemos en una pregunta determinada. Vamos a hacer una pregunta determinada. Piénselo, analícelo. A alguien les tomó en algún momento, un docente les tomó una prueba, ¿no es cierto?, de la materia que corresponda. Hoy posiblemente vamos a mezclar, solamente es por cuestión de mirar cómo es la metodología de construcción de esta tabla de especificaciones. Alguien que nos ayude, por favor, arriésguese, preguntemos, digamos, elaboremos. ¿Alguna pregunta? Una pregunta que caería que caería dentro del conocimiento nada más. No, cualquiera. Vamos, esto yo llené así, vamos a quitarle, porque vamos a llenar esto, ¿no es cierto?, para hacer práctico y entendible el por qué nosotros estamos aplicando esta tabla de especificaciones. Vamos a ver, hagámosle una pregunta. ¿Cuántos años tiene
de fundación en la ciudad de Quito. Ya. Años de fundación de la ciudad de Quito. Listo. ¿Otra pregunta? Cualquier otra pregunta. Yo, profe. Por favor, gracias. Para Maquiavelo, ¿cuál es la relación entre ética y política? Es la relación ¿entre qué? ¿Ética y política? Sí. Sí. Geniales preguntas. Ya, listo. La otra preguntita. Este es bien difícil, mi estimado colega. A ver. ¿Cuál es el nombre y apellido del facilitador de evaluación? Me preguntando, ¿no es cierto? A ver. Ya. Listo. ¿Estamos claros, jóvenes, hasta ahí? Entonces, la primera parte, usted puede poner preguntas o puede poner las destrezas sobre las cuales usted va a desarrollar o puede colocar indicadores de logro. ¿Estamos claros? Y aquí va preguntándose usted. Años de fundación de la ciudad de Quito. ¿En qué nivel cae ¿cómo se llama? Los años, esta pregunta, ¿en qué nivel? ¿Será conocimiento? ¿Será comprensión? ¿Será aplicación? ¿Qué será? ¿Será análisis? ¿Será síntesis? Conocimiento. Se queda en el dato, ¿no es cierto? Conocimiento es datos, nada más. Entonces se queda en el dato, le pongo una X. ¿De acuerdo? Vamos a la otra. Para Maquiavelo, ¿cuál es la relación entre ética y política? Puede ser un análisis. Análisis, chéverazo. Correctísimo. Entonces le pongo ahí. ¿De acuerdo? ¿Puede una pregunta tener dos características? Si es que le hago dos preguntas. Una pregunta que sea de análisis y del mismo tema, de la misma destreza, yo puedo sacar otra pregunta. ¿Estamos claros ahí? ¿Si me hago entender? Bueno, porque el análisis implica síntesis. Sí, cada docente ahí tendremos que ir debatiendo. A ver, ¿a dónde cae? ¿En el análisis o en la síntesis? Si me dice análisis, le ponemos en el análisis. Usted es quien domina la materia. Yo estoy ahí únicamente dando los instrumentos, ¿no es cierto? Entonces usted me dice análisis, le ubicamos ahí por el argumento que usted lo ha manejado. ¿De acuerdo? Si es que, ¿cuál es el nombre y apellido? Queda otra vez en el conocimiento, le ponemos un simple dato. Sácale, poche, y el que está en la funda, y en la funda se daña las cosas. Hay una cuestión en base a lo que dijo Ponle el apanado, ponle en otra cosa de vidrio. Amado Luis, por favor, apagar el micrófono. Luego nos invita. ¿Estamos claros hasta ahí, compañeros? Entonces, en la pregunta, en el instrumento que yo vaya aplicando, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer aquí? Voy ubicando aquí. En el caso de que sea destreza, pongamos que yo coloque lo que decíamos ahí, ¿no? Inferir el significado de las palabras desconocidas según el contexto. ¿Qué será allí? ¿Será análisis, conocimiento, síntesis? ¿Qué será allí? ¿Aplicación, evaluación, creación? ¿Qué será? Compañeritos. Aplicación. Pongamos que sea aplicación. Pero ¿puedo sacar otra pregunta de aquí con inferir el significado de la palabra desconocida? Si es que esa destreza me da para hacer otra pregunta, yo puedo poner la X acá. Significa que esta destreza va a tener una pregunta de aplicación y otra pregunta de síntesis. ¿Estoy claro hasta ahí, compañeros y jóvenes estudiantes? Sí. Está fácil, ¿no es cierto? Luego voy sumando.
Total aquí, 2 preguntas, total, 1 pregunta, total acá, 1 pregunta. Y también en forma vertical tengo que hacer el mismo ejercicio. Voy sumando y voy a tener el número de preguntas de conocimiento, el número de preguntas para comprensión, el número de preguntas para aplicación, para análisis, para síntesis, para evaluación y para creación. De entrada, compañeros y jóvenes estudiantes, de entrada, esta matriz me indica cuál es mi sesgo y hasta dónde me estoy quedando como habilidades del pensamiento, y voy a pensar de entrada de que tengo que hacer posiblemente alguna pregunta de evaluación o alguna pregunta de síntesis para darle esa solidez al instrumento. Estamos claros que lo que se denomina la primera parte es la tabla de especificaciones. ¿Alguna pregunta respecto a este instrumento? Yo, profe. Por supuesto, gracias, Wendy. No sé si entendí bien, pero, o sea, este instrumento lo que nos sirve es para ver si nosotros estamos haciendo, podría decirse, una evaluación completa o más completa, podría decirse así, no solo centrarnos en preguntas de conocimiento, sino de pronto ir a buscar que el estudiante desarrolle un poco más sus capacidades. No sé si estoy en lo correcto. Genial, Wendy, genial, genial. Esta sirve para aquello, pero también se utiliza cuando yo hago un instrumento diagnóstico para mirar cuál es el nivel de desarrollo del grupo de mis estudiantes y de ahí sacar los respectivos grupos de trabajo, grupo A, grupo B o grupo C, o superior, medio e inferior. Bastante bien, Wendy. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada ya tengo un primer instrumento que me va a permitir calibrar desde mi postura el instrumento que vaya a aplicar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Wendy, por las preguntas. Sí, profe. Bueno, creo que sería acotación. Si podemos hablar un poquito más fuerte o pegarnos al micrófono, le agradezco. No, profe, más sería una acotación dentro de ese cargo de doble entrada. Bueno, en mi facultad de bienes trabajo con él. Y bueno, lo que yo ahí no le veo mucho o faltaría, bueno, en este aspecto sería, por ejemplo, el grado de dificultad, la habilidad que se está desarrollando y el contenido curricular. Le escuché muy poco, José. Posiblemente ya es mi edad y a la edad uno ya le va fallando algunos sentidos. Por favor, más fuerte. Le decía que, bueno, en ese cuadro de doble entrada me parece genial, pero igual se podría agregar lo que es la dificultad y el contenido curricular en el cuadro de doble entrada. Eso también sirve como un respaldo, porque cuando se trabaja en un colegio y se hacen lo que es reuniones de área para, por ejemplo, realizar las evaluaciones bimestrales o trimestrales, ahí se puede presentar este cuadro que certifica el trabajo del docente y también le facilita el momento de presentar los contenidos que se dio a lo largo de la unidad. Ya, podemos a cualquier instrumento, jóvenes, podemos ir incorporando de acuerdo a las características, a los requerimientos, por supuesto que sí. Repito, usted puede encontrar cualquier cantidad de información de técnicas de instrumentos de evaluación y va a encontrar la diversidad, ¿de acuerdo? Eso en investigación se llaman los famosos constructos. Y los constructos, cuando hay el fundamento, están también acordes a una intencionalidad pedagógica. Tomo también lo que dicen los documentos del Ministerio de Educación, ¿ya? Lo que hace, por ejemplo, el Ministerio, que a pesar de que hay un verticalismo allí, a pesar de eso, dejan libertad. Ahí dice que las matrices y documentos son guías en la que la institución puede ir adaptando, incorporando de acuerdo a su propuesta pedagógica. Por lo tanto, sí podemos hacer aquello, José. Listo, podemos. La otra parte. Entonces, esto me sirve a mí para poder mirar de entrada cómo está también el instrumento de evaluación. Otro elemento, otra herramienta fundamental, jóvenes, y que es clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el inicio que entramos, nosotros hemos tomado las denominadas pruebas de diagnóstico.
¿no es cierto? Y esas pruebas de diagnóstico que han sido tamizadas con la tabla de especificaciones, ya fue revisada esa prueba, ya he aplicado y los resultados están aquí. Y quiero pedirles de manera muy especial toda la atención en esto para poder mirar el otro elemento, porque decíamos que, ¿cuál es la definición de evaluación? Tiene que ver con datos, ¿no es cierto? Interpretación de datos, pero que nos sirven ¿para qué? ¿Para qué nos sirven esos datos? Mejorar. Para mejorar. Para tomar Joven, decisiones. para tomar decisiones. Con esta tabulación de lagunas, yo ya puedo tomar las primeras decisiones pedagógicas en el aula. Ya puedo tomar. Ya puedo saber cuáles son los estudiantes que presentan cierto nivel de dificultad en el aprendizaje. Ya puedo tener esa primera idea, no para estigmatizar, Porque Richard Fierro sacó una mala nota en las pruebas de diagnóstico y es un guagua de necesidades educativas especiales. No, puede ser que es uno de los indicios o una información para aquello. ¿De acuerdo? Entonces, mire, tabulación de las lagunas. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Si es que ya sabe, va a ser mucho más entendible. Si ha aplicado, va a ser mucho mejor. ¿De acuerdo? Mire, vaya observando, por favor. Y mil disculpas para todos los jóvenes que son de las otras carreras, mil disculpas. Aquí ponemos área de lengua y literatura, que es de la que estamos en este momento trabajando. ¿De acuerdo? Mire, por un lado, en la parte izquierda, tenemos los nombres de los estudiantes. La primera indicación allí es que va de quien tiene el mayor puntaje al menor puntaje. Entonces, la primera parte en esta matriz es de quien tiene el mayor puntaje o menos errores al que tiene más errores. Primera indicación para esta matriz. ¿Ya? Si es que no ha manejado, yo siempre pido, revise esto, tome una fotografía y empecemos a mirar el uso de esta matriz o de este instrumento que nos permite evaluar. ¿Ya? Entonces, tengo allí los nombres. Hasta ahí tenemos. ¿Cuántos nombres tenemos ahí? 2, 4, 6. Por ejemplo, nomás pusimos un ejemplo. ¿De acuerdo? En forma vertical tenemos las preguntas. ¿Cuántas preguntas ha tenido este reactivo? ¿Cuántas preguntas ha tenido este reactivo? 10. 10. Correcto. Entonces tiene 10 columnas. Cada una representa a una pregunta. ¿Sí? Listo. Vamos viendo el joven Denis Rivera. Él tiene, cuando ponemos positivo, significa que respondió en forma correcta. Si ponemos menos, significa incorrección, que es incorrecta la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces voy viendo. En la pregunta número 1, Denis hizo en forma correcta, Daniel lo mismo, Estefanía lo mismo, Paola. Entonces voy colocando aquí el resultado, o si es que ha acertado o no ha acertado. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? De todas las preguntas, 10 preguntas. Hasta ahí listo. Ahora, voy contabilizando en forma vertical y en forma horizontal. En forma horizontal voy a poner cuántas positivas y cuántas negativas. ¿De acuerdo? Si son 10, 8 positivas, 2 negativas. Daniel Revelo, 8, 2. Estefanía, 6 positivas, 4 negativas. Esas deben coincidir con la parte inferior, ¿no es cierto? En la que son por columnas, tengo ahí las preguntas que han sido respondidas. En la pregunta número 1, todos acertaron. 2, todos acertaron. 3, todos acertaron. La 4, no acertó nadie. Primera decisión, ¿qué haría Maite ahí?
reforzar el tema de esa pregunta. Correcto. Nadie acertó. Ya de entrada sé que ese tema tengo que considerarlo ya en mi currículo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí viene un elemento clave. Acuérdense de todas las teorías que les daban los compañeros docentes. Ausubel, conocimientos previos. Conocimientos previos. No puede haber conocimiento nuevo si no hay el enlace con el conocimiento previo. Se queda solamente en una información o memoria a corto plazo y por lo tanto mañana ya no sé lo que dijo el profesor. ¿De acuerdo? Pero si doy el nexo entre el conocimiento anterior y el nuevo conocimiento, ahí se da el aprendizaje. ¿Estamos claros? ¿No es cierto? Entonces, la primera decisión es, algo pasa, tengo que ver a qué se refiere el tema número 4, o la prueba número 4. Y así vamos viendo. Estamos viendo, sí, ¿no es cierto? Hasta ahí, claro, ¿alguna pregunta? Ninguna, porque está facilito, ¿ya? Hago el cálculo, jóvenes, hago el cálculo. Si son 10 preguntas, y tengo 6 estudiantes, ¿cuánto es 10 por 6? Facilito, 60, ¿no es cierto? Ese 60 se convierte en el 100%. Si no me hago entender, me dice el profe, no le entiendo. Repito, tengo aquí 6 estudiantes y tengo 10 preguntas, 10 por 6, 60. Y voy viendo aquí, si los que he acertado, las positivas, y voy ubicándole en la parte inferior, le voy ubicando el porcentaje. Observe por favor en la diapositiva, tenga la bondad. Tengo 6. Si 60 es a 100%, 6, ¿cuánto será? La respuesta es 10, lo que tengo en la parte inferior. ¿Sí? Asimismo, y voy sacando porcentajes del total de las preguntas y estudiantes, multiplicando el estudiante por el número de preguntas. ¿De acuerdo? Entonces voy sacando. Si acá tengo 0, ¿no es cierto? El porcentaje será 0 de acierto. 2 corresponde al 3.3%. 2 aciertos, 3.3%. 4 aciertos, 6.6. 5 aciertos, 8.3. 4 aciertos, 6.6. 1 acierto, 1.6. Que al sumar me va a dar el porcentaje de aciertos. ¿De acuerdo? Y también tengo que hacer el cálculo de respuestas erróneas. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, facilito. Ahora, viene la parte más linda. ¿Cómo formo yo estos grupos que se encuentran aquí? ¿Cómo formo yo estos grupos que se encuentran aquí? Hay un grupo superior, hay un grupo medio y hay un grupo inferior. ¿Sí? ¿Cómo formo? Fácil, muy fácil. Y esto, por favor, no se olvide, y esto le va a servir porque todos los docentes, cuando vayamos al ejercicio docente, tenemos que presentar la tabulación de lagunas. Este es un instrumento que es obligatorio al inicio del año. ¿De acuerdo? Por eso estamos dando a conocer para que usted sepa y para que también usted comparta. ¿Cómo se saca? Las positivas. Vamos a la columna de que dice positivo. Positivas. ¿Cuál es el que tiene más positivas? Denis Rivera tiene 8. ¿Estoy claro? 8. Parte superior. ¿Quién tiene menos de las positivas? Tiene Johan Tatés. Tiene 4. ¿Estoy claro ahí? Entonces, ¿qué hago? El superior, el máximo acierto, menos el que tiene, le vamos a restar el que tiene menos acierto. Tengo entonces 8 menos 4. 8 menos 4. ¿Cuánto es? A 4, ¿no es cierto? ¿Cuántos grupos hay, están establecidos? ¿Cuántos grupos? 3 grupos. Entonces, divido para formar intervalos, ¿no es cierto? Divido 4, que fue la diferencia, dividido para 3, me sale a 1.33. ¿De acuerdo? 1.33.
Y esta parte esto es una regla, pero solamente es una regla para formación de intervalos. Ojo, esta parte quiero hacer énfasis, compañeros y jóvenes estudiantes. Esta parte quiero hacer énfasis. Es la única situación en la que yo aproximo al inmediato superior, aunque no llegue a 0,5. Repito, es el único caso para formar estos intervalos o estos grupos en los que yo, al tener un decimal, aunque sea 1.1, le aproximo a 2. Solamente en estos casos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Mire, vamos a ver entonces lo que nos enseñaban ahí sí con los deditos. Ahora sí vamos con los deditos. Y usted me va haciendo acuerdo de los datos que teníamos ahí, por favor. De los datos que teníamos ahí. ¿Quién tenía más? ¿Cuánto es? ¿Cuánto de que tenía más puntaje? 8. 8. ¿Cuánto de que tenía menos puntaje de los positivos? 4. ¿No es cierto? 4. 8 menos 4, me queda 4. Como voy a hacer 3 grupos, divido 4 para los 3 grupos. Me sale ¿a cuánto? 1.33. ¿De acuerdo? ¿Qué decimos? Solo en estos casos, no me dirá cuando usted tenga 14.35 perdón, 13.35 en el semestre y diga aproxímeme al inmediato superior. No se ejecuta allí, solamente en esto, en formación de intervalos. Entonces, ¿qué significa? Tengo 4 es igual a 1.3 y voy indicando esto, por favor. Como aproximo, ¿no es cierto? 1.333 aproximo a 2. Tengo esto con los deditos, por favor. El primero es 8. Entonces tengo 8 y tengo 7. Ah, ya tengo ahí los dos números. Entonces el primer grupo será 8 y 7. Vaya ubicándole ahí en el cuadro que hicimos, el de 8 y 7. ¿Hasta dónde va? ¿Sí? Luego bajo otros dos. 6 y 5. Ese es el grupo medio. Y lo que quede es del grupo inferior. Si me hice entender, si es que hay alguna pregunta, no tengo ninguna inquietud en repetir para que esto quede súper claro, porque este es un instrumento en que todos tenemos que ejecutar y es bueno enseñar y enseñar bien. ¿Sí? Y enseñar bien. Vamos al cuadro de nuevo. Y ahí sí vamos ya pasando al otro ejercicio si es que no hay ninguna pregunta. Refuerzo esto, la última vez. Si es que hay alguien que tiene una inquietud, por Dios, yo prefiero que me lo hagan para que quede claro. Decimos, los positivos 8, el máximo. El inferior 4. 8 menos 4 es igual a 4. Como son 3 grupos, divido. 4 divido para 3 es igual a 1.33. ¿No es cierto? 1.33 solamente por ser intervalos se aproxima a 2. Entonces empiezo. Debe ser intervalos de 2, ¿no es cierto? Tengo 8 y tengo 7. Ah, entonces los dos se convierten en superior. 6 y 5 se convierten en medio y todo lo que me quede a continuación en inferior. Les reto a que hagamos lo siguiente. Un cálculo. Tengo el máximo estudiante tiene 10 y el mínimo tiene 2. Hágale a cuánto sale y cómo quedaría en los grupos. 3 grupos. Lista, profe. A ver, chévere. ¿Cuánto queda el primer? ¿Cómo hizo? Cuénteme. Bueno, como el alumno el mayor tiene 10, el porcentaje y el menor tiene 2. Entonces le dividí 10 para 2 a 5
y de los 5 dividido para 3 porque son los 3 grupos. Para restar. No, toca restar. Ojo, restémosle. Entonces, 10 menos 2, ¿cuánto es? 8. Correcto. Hasta ahí todos tenemos. 8, ¿verdad? 8 dividido para los 3 grupos. A 2,6. 2.66. Ahí tengo que aproximar. ¿Es igual a? A 3. 3. Entonces empiezo considerando el 10 ya como el primer número. 10, 9 y 8. No voy haciendo. A ver, 10 es el primero, 9 es el segundo y 8 es el tercero. Me quedo hasta el 8. Por eso ahí sí vamos a utilizar los deditos. Si es posible. El 10 ya es el primer número. 10, 9, 8. El otro es 7, 6, 5. Y el resto ya nos queda allí. La última, sin errores. Sin errores. Si es que me dice está aburrido, no tengo problema, paso a otro instrumento. Esto es clave más por lo que es la responsabilidad que tenemos que hacerlo en nuestra práctica. Regálame un segundito, mi estimado Richard. Por favor, la persona que esté a cargo del Zoom, hay algunos estudiantes que desean ingresar. Si fuera tan gentil, por favor. Disculpe, Richard, gracias. Continúe. No se preocupe. Perdón, disculpen, sí estoy aceptando a los participantes que quieren ingresar, magíster. Gracias, mi compañero, muy gentil. Ya, tenemos máximo puntaje 18 positivas. Mínimo puntaje positivo 4. ¿Cuánto? 5. A ver, vamos a ver cómo hizo el proceso. 18 menos 4, 14. ¿Correcto? 14 dividido para 3, 4.6. ¿Ya? Aproximamos al inmediato superior 5. ¿Correcto? Y ya tomamos 18, 17, 16, 15, 14, primer grupo. 13, 12, ¿Sí? 11, 10, 9, segundo grupo. Genial. El tercer grupo sería todo lo que sobra. 20 sobre 20. Estamos listos para cuando ya tengamos que aplicar las pruebas, hacemos este proceso y ya estamos listos. El perrito también quiere hacer el cálculo. ¿Estamos claros? Sí. Fácil. Ahora vamos a lo que es la evaluación formativa. En evaluación formativa también hay posibilidades. Hay posibilidades. No es privativo. Eso lo puedo utilizar también. Y vamos a ver estas 4 definiciones prácticamente. La primera que tiene que ver con estrategias de evaluación. ¿Ya? Y cuando nosotros utilizamos la terminología esta de estrategias de evaluación, es la más abarcativa en lo que tiene que ver con lo que es evaluación, instrumentos y ese tipo de situaciones técnicas en evaluación. ¿Por qué es más abarcativo? Porque abarca las estrategias, abarca el conjunto de técnicas, instrumentos y actividades de evaluación que son utilizadas por el docente para determinar los respectivos logros. Si decimos que es abarcativo, ¿cuáles serán los conceptos inferiores? Ahí mismo nos dice ya. ¿Cuáles serán a los 3 que está abarcándole? Técnicas, instrumentos y actividades. Correcto. Técnicas, instrumentos y actividades. ¿De acuerdo? La técnica ya habíamos indicado que es un conjunto de procedimientos que va a ser aplicado por cada uno de ustedes, jóvenes estudiantes, para obtener información acerca del desenvolvimiento de sus estudiantes. Y el instrumento es la herramienta, dijimos. Con ese instrumento va a hacer las mediciones, registros y todo lo que va a plasmar y va a evidenciar. Fundamentalmente son físicos. Pero en el proceso educativo usted tiene, o en lo que cada uno de los docentes va trabajando,
tiene actividades de evaluación y hay múltiples actividades de evaluación, pero muchas de esas las hemos trabajado desde el criterio individual sin anclarle al instrumento y sin anclarle a la técnica. Y ahí tenemos varias tareas, trabajos, acciones que lo ejecuta el docente para mirar cuál es el nivel de logro de los estudiantes. Hoy vamos a analizar algunos de ellos, pero repito, si nosotros tenemos un prototipo de lo que son, por ejemplo, listas de cotejo, si sabemos listas de cotejo, de hecho que vamos ya a saber las escalas de descripción, ¿de acuerdo? Entonces vamos a considerar estos ejercicios y vamos a hacer ejercicios así muy rápidos, pero que necesitamos mirar cuáles son los elementos claves, asimismo como vimos en el ejercicio anterior, que deben contemplar estos instrumentos, y vamos a ver cómo las cosas, cómo cada instrumento, cómo la técnica se va dinamizando, porque vamos a ser expertos en aquello. ¿Sí? Las técnicas tenemos observación, encuesta, test o las pruebas, portafolio. Algunos portafolios le ponen como instrumentos, es decir, no hay un elemento radical que diga esto va acá y va acá. ¿Sí? Es como cuando antes había la discusión entre esto es método, es técnica, es proceso, es procedimiento, es estrategia. Para evitarse todo eso pusieron estrategias metodológicas y resuelto la discusión, a veces vana. Otras veces puede ser que se tenga sentido por ser muy rigurosos epistemológicamente en la utilización de cada uno de los términos. Y tenemos ahí los instrumentos de escalas de descripción y calificación, listas de control o cotejo, inventarios, pruebas objetivas de ensayo, batería, y las actividades, todas las cosas que vamos a ir mirando en estos gráficos, ¿no es cierto? En las actividades de evaluación nosotros hemos aplicado exposiciones, sí, debates. Hay diseños de proyectos que se convierten en, como veíamos también ayer en el sistema de evaluación, los proyectos como los exámenes del semestre, mapas conceptuales, trabajo de campo, prácticas de resolución de ejercicios, y así hay muchas más todavía. Tenemos entrevistas, las maquetas, la presentación de maquetas o trabajo modélico vía el concepto de bandura, ¿no? Dibujos, mapas mentales, informes, simuladores, y así tenemos más. Composición de textos, solución de casos y problemas, dramatizaciones, y todos estos elementos que lo vamos a ir únicamente sistematizando en estos primeros instrumentos. Así que nos vamos a sujetar bien de los asientos y vamos a empezar con la primera técnica, la observación. En esta observación vamos a mirar listas de cotejo, escalas, registros, diarios de clase y rúbricas. La que más se está utilizando, las rúbricas, ¿de acuerdo? Algunas personas dicen, no, es que la rúbrica no entra en la observación. No hay problema, que no ingrese, no nos vamos a quedar en esa discusión. Lo que vamos a mirar es cómo yo debo utilizar esa rúbrica, cómo voy a armar esa rúbrica, porque también es fácil, jóvenes. Pongo en rubrics.com y sale la gran cantidad de rúbricas, pero esas rúbricas son hechas bajo una intencionalidad de una determinada persona. Es necesario que nosotros construyamos en función de hacia dónde estamos apuntando. Y dentro de los instrumentos tenemos lista de cotejo, escalas, registros, diarios de clase y dijimos rúbricas, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar con la primera. Primero explicando obviamente lo que es la observación, y vamos a poner allí para ser rápidos y quedarnos un poquito más de tiempo en la construcción, en el diseño de los instrumentos. Mire, técnica de observación, ¿no es cierto? Nos permite, por sobre todo, especialmente todo instrumento que esté relacionado con la evaluación cualitativa, nos ayuda a tener y recolectar la información desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista del proceso educativo, información pedagógica o académica para la toma de decisiones. Pero no es solamente mirar, ¿no es cierto? No es solamente mirar. Y yo quiero hacer un ejercicio porque esto nace desde cómo nuestro sistema educativo está
está desarrollándose y cómo se desenvuelve nuestro sistema educativo. Y voy a pedirles de manera muy especial. Ahí le vemos, vamos a pedir que nos ayude Fernando. Fernando nos va a ayudar, ¿de acuerdo? Fernando se va a poner de pies. Por favor, gracias. Y vamos a observar y vamos a describirle a Fernando. Vamos a describirle, ¿de acuerdo? Se suben a silla también, capaz que estás... Vamos a describirle a Fernando. ¿Ya? La observación se aprende observando. Yo puedo venir a decir, vean, la observación es esto, nada. Vamos a hacer los ejercicios observando. Para mi buena suerte o mala suerte, yo soy hasta profesor o me formé como profesor normalista y para mí es el hacer, el ejecutar, es el no quedarme en la teoría, por supuesto, para mí es llevar a la práctica, pero con todo ese fundamento teórico, ¿sí? No la práctica por la práctica, no el ejercicio por el ejercicio. Vamos a describirle. Stephanie Herrera, descríbale a Fernando, por favor. A Fernando Velarde. Sí, ahí está de pies para que le describan. A ver. A ver, de pie. Listen es una persona alegre, muy carismática, es muy... Así, sí estoy bien. Está muy bien. Ya, ¿qué más? Es un gran profesional, es un excelente profesor. Eso es lo poco que lo he tratado realmente. Ya, pero yo dije descríbale, descríbale físicamente ahora. Ah, ya, ¿no es cierto? Ya le dije que si estaba bien y se me dijo que sí. Sí, estaba bien, pero ahora viene la otra parte, ¿no es cierto? Descríbale, a ver. Él es blanquito, delgadito, ni alto ni bajo. No sé qué más, tiene los ojos pequeñitos. No sé. No sé. Chévere, muchas gracias. Lo que acabamos de hacer es lo mismo que pasa. Y cómo no sé, gracias Fernando, tome asiento, casi le dejo allí de pies castigado. Jóvenes estudiantes, esto es lo que hemos aprendido desde jóvenes, desde pequeños. Cogemos la descripción, observamos, describimos, pero no tenemos categorías de observación. Ojo, no tenemos categorías de observación. La primera categoría sería, a ver, tamaño, el tamaño, ¿no es cierto? Esa es la categoría, ¿no es cierto? Si me hago entender allí, ¿no es cierto? El peso, ese es otro indicador, otra categoría. Entonces, jóvenes, para toditos, para nosotros, para todos los compañeros docentes, para yo observar, tengo o debo saber qué voy a observar en forma direccionada. Porque lo otro es decir cualquier cosa, ¿no es cierto? Es decir todo. Pero ¿de qué me sirve eso? Posiblemente para desarrollar la capacidad de descripción, sí. Pero aquí, en lo que tiene que ver con el sistema educativo y con lo que tiene que ver con evaluación, es describir, mirar, analizar, examinar, ¿no es cierto? Pero en función de categorías, que ya vamos a irlas viendo. Esta observación examina el desenvolvimiento del alumno. Ahora es para mirar los aprendizajes de nuestros estudiantes. De aquello que posiblemente las pruebas o los exámenes no están mirando. Y por eso era necesario ir complementando con otras técnicas y otros instrumentos de evaluación. Se basa en la percepción y en la atención. Es la más adecuada para la evaluación formativa y procesual. Nos ayuda para lo formativo y para lo procesual. Permite emitir juicios de valor sobre el desempeño del cumplimiento. Pero acá tenemos otras ideas también. Mire, es un método de evaluación cuando existe un ejercicio de ¿qué? De voluntad y de intencionalidad. ¿Qué voy a evaluar? Es captar en forma inmediata el objeto y la situación y sus relaciones. Es decir, la relación entre sujeto y objeto. O sujeto. ¿Sí? Hay dos tipos de observaciones. La abierta, la que hizo la compañerita, ¿no es cierto? Pero hay otra que es cerrada, que dice, esto hay que observar porque tiene una intencionalidad.
Y vamos para acá. El primer instrumento. Entonces tengo la técnica, la observación. Ya, ese es el camino que voy a seguir. Pero ahora voy a ver qué instrumento. ¿Cómo voy a hacer esa observación? Y aquí tengo este primer, ¿cómo se llama? Instrumento. Este instrumento se llama lista de cotejo. Es el más sencillo también. Este significa presencia, ausencia. ¿Sí? Presencia, ausencia. Nada más. Pero para esa presencia y ausencia, lo más importante aquí es saber qué voy a evaluar, ¿no es cierto? A medir o a analizar o a describir. ¿Qué voy a hacer eso? Primero debo saber qué habilidades debe haber desarrollado o va a desarrollar mi estudiante. ¿Qué acciones va a realizar mi estudiante? ¿O qué actitudes debe realizar mi estudiante? Y la respuesta será sí o será no. O será visto o será X. Es decir, tiene, no tiene. Pare de contar. Pero aquí, ¿qué es lo más importante entonces? Es saber identificar esos indicadores sobre los cuales yo voy a trabajar. Y lo que les decía desde el comienzo, todo tiene que ver con indicadores. ¿Sí? Modo de construcción. ¿Cómo construyo yo esta lista de cotejo? Facilito. Punto 1. Identifique y describa claramente cada una de las actividades que usted desea registrar. Identifique. ¿Qué va a hacer? Tengo una lista de cotejo. Sí, pero ¿en función de qué voy a medir? ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué voy a considerar? Puede hacer en función de lo que decía anteriormente, de habilidades, de acciones, de aptitudes, hasta de conocimientos. ¿Sí? Luego, proporcionar un procedimiento sencillo de registro, ya sea para numerar los actos en secuencia o para tachar cada uno según va ocurriendo. Es lo que se llama checklist, ¿no es cierto? ¿Tiene? No tiene. Pero en función de algo que voy a observar. Y tenemos aquí el ejemplo. La primera parte, jóvenes y compañeros. Todo instrumento debe tener un objetivo, un propósito. En este caso se va a elaborar, la destreza es elaborar una carta considerando los elementos y estructura de la carta. ¿Qué voy a ver? Si el estudiante considera, sabe, aplica los elementos de la carta. ¿De acuerdo? Entonces, voy viendo. De igual manera hay listas de cotejo que solamente me ponen el listado, tiene o no tiene, pero hay otras que para aprovechar en una sola matriz tiene doble entrada. Los indicadores, en este caso de la carta, dice la carta tiene fecha, es fácil de ver, ¿no es cierto? ¿Tiene, no tiene? Sí, no, punto. En este caso, Analía tiene, no tiene, Cristina tiene, no tiene, Sofía tiene, no tiene, Víctor y así, cada uno tiene o no tiene, resuelto. La carta tiene el encabezado. ¿Sí? Sí o no, sí, no, sí, no, resuelto. La carta tiene cuerpo, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y las oraciones están estructuradas claramente, sujeto, verbo y complemento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Simplemente poner una X en el sí o en el no. ¿Tiene o no tiene? No hay excusas. Es que me olvidé, no me importa, sí o no. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso me va a permitir mirar cómo está. Tengo esta matriz y determino de igual manera cuáles son los elementos, las falencias sobre las cuales yo debo considerar, qué pasa con mis estudiantes, ¿no es cierto? Me estoy haciendo entender al respecto, en qué parte tengo que reforzar, reformular, explicar, ¿sí? Entonces, tenemos un ejemplo, ¿no? Y coloco ahí, partamos siempre de un objetivo, ¿qué? El qué me va a permitir cumplir con todos los indicadores. Si no tengo claro el objetivo, cualquier cosa me va por igual. Cuando Alicia estaba perdida en el país de las maravillas, ¿no es cierto? Le pregunta al conejo, ¿por dónde debo ir? El conejo le responde, ¿y a dónde vas? Dice, no sé a dónde voy, entonces cualquier camino te sirve por igual. Haz lo que quieras. De igual estará bien. ¿No es cierto?
para ti, pero no para el proceso educativo intencionado. Entonces, lo que hay que hacer, jóvenes y compañeros, es tener un objetivo y ese objetivo tengo que plasmarlo en indicadores. Ahí tengo otra posibilidad, ¿no es cierto? La nómina de estudiantes, que dice allí, destreza a evaluar la comparación. Quiero ver si es que mis estudiantes saben o no saben comparar. Actividad a evaluar, elaboración de un cuadro comparativo sobre la célula. ¿Qué ponemos allí? Los indicadores. Para llegar a esto, ¿qué indicadores? ¿Qué actividades tienen que hacer mis estudiantes? Y ahí tengo que ver si cumple o no cumple con esos requisitos. Entonces, una lista de cotejo tiene que ver con cumplimiento o no cumplimiento de requisitos. Fácil. Hagamos esto. Quien tiene, me indica y avanzamos rápidamente. Y quien tiene el otro ejercicio me indica y avanzamos rápidamente. Hagamos una lista de cotejo dirigido al desarrollo de habilidades de resolución de problemas matemáticos, que contemple 5 indicadores. Entonces, ¿qué tengo que saber primero? Para resolver los problemas matemáticos, ¿cuáles son los elementos o los indicadores que yo debo observar para decir si este guagua o este joven o este señor, esta señorita cumple con esos pasos? O la otra, y también la otra. Todos hemos hecho los PIS, ¿no es cierto? Todos hemos hecho los PIS. Elaborar una lista de cotejo con los elementos del proyecto integrador de saberes. Asimismo, 5 indicadores. Tenemos 5 minutos para avanzar en esto. A ver, hagámoslo. Ejercitemos. Listo, vamos a ver. ¿Quién se anima? Animémonos, hagámoslo. Anita Ortega, me ayuda. ¿Cuál ejercicio está haciendo usted? Cuénteme. La primera fugada, Anita Ortega. Vamos a ver, estamos registrando quienes no están respondiendo. Lucy Tufiño. Lucía Tufiño. Ya, Anita, gracias, ya, he entendido. No se ha fugado, está ahí, qué bueno. Lucy Tufiño. Tampoco se encuentra Lucy Tufiño. Muy buenas noches, disculpe, ¿puedo yo mostrar? Por supuesto, gracias. Bueno, si es que me permiten compartir pantalla, tal vez. Genial. ¿Quién tiene para que por favor nos ayuden indicando, dejando que el compañero también Que nos ayude? compartan nomás, magister. Genial, gracias. Muy genial.
Megan, si es que se visualiza, por favor. Y ya está empezando a compartir, dice ya. Chévere ahí. Bueno, prácticamente es creo que más que todo como una aportación debido a que anteriormente yo ya tenía desarrollado el tema sobre esto de los instrumentos. Entonces, creo que es un ejemplo claro en función de que, por ejemplo, elaboré una lista de cotejo para contenidos procedimentales de matemática, rigiéndome en lo que viene a ser el currículo en su nivel elemental para cuarto año de educación general básica. Entonces, como se especificó como tal, la lista de cotejo debe partir en función de lo que está establecido del currículo y sobre todo del objetivo que nosotros queremos evaluar. Entonces, bueno, esta es la parte como tal de lo que viene a ser el currículo. Y aquí las actividades, entonces, como tal, se desarrolló de acuerdo a las etapas, en este caso, de la matemática, que son concreta, etapa gráfica y etapa abstracta. Entonces, bueno, aquí está como que un poco la fase de planeación de la lista de cotejo, en donde yo selecciono mi objetivo de aprendizaje del cual voy a partir para elaborar la lista de cotejo, qué tipo de evaluación es la que yo voy a aplicar con esta lista de cotejo. Voy a especificar a quiénes va a ir dirigida mi lista de cotejo, que prácticamente vendrían a ser los estudiantes de cuarto año. Obviamente la escala, que es como una lista de cotejo, es una escala dicotómica únicamente de sí o de no, y tengo que establecer lo que vienen a ser los criterios de las dimensiones. Entonces, prácticamente es una lista de cotejo de autoevaluación. Entonces, aquí se define lo que viene a ser lo de datos informativos como tal, el bloque curricular, el tema y el objetivo del cual se partió. Entonces, bueno, aquí va el resto de datos informativos del estudiante y aquí las instrucciones, en donde el verbo debe ir en función de la evaluación que yo voy a hacer. Si es una autoevaluación, por consecuencia, el verbo debe ir en primera persona. Entonces, aquí estarían los criterios que serían en función de las etapas, como le comenté, de la matemática y los aspectos de valor o los indicadores. Entonces, está todo planteado en función del verbo en primera persona debido a que es una autoevaluación. Entonces, aquí el niño o el estudiante va a ir marcando de acuerdo a su trabajo, sí o no, o a su vez colocar observaciones. Chéverazo, Cristian. Buenazo allí, ¿no es cierto? Ahí tenemos un elemento previo que ustedes le incorporan, que son los criterios de evaluación. Qué bueno, qué bueno. Me parece súper importante aquello. Está súper claro. Lo trascendental en este caso es la matriz donde se encuentran todos los aspectos que vamos a evaluar, como usted dice, en primera persona, porque es, por supuesto, es autoevaluación. Y el Ministerio de Educación hoy hace mucho énfasis en lo que es la autoevaluación. Por ejemplo, el portafolio estudiantil, hay autoevaluación, ¿sí? Terminan las guías didácticas, hay autoevaluación. Hay el proyecto interdisciplinario, hay autoevaluación. Sí, me parece súper importante el aporte. Genial. Genial, gracias. Listo, gracias. A usted, muchísimas gracias. Gracias, Cristian, por ese aporte. Vamos ahora con el PIS. ¿Quién se anima con el PIS? A ver. Queda de tarea. Esto puede ser utilizado para el propósito que yo anhele evaluar mediante el proceso de observación, ¿sí? En este caso estamos hablando de observación. ¿Nadie más? ¿Seguimos? Tum, tum. Sigo explicando, entonces esto queda ya, doy por consabido de que ya tiene conocimiento, ¿ya? Vamos ahora acá, escala de calificación y descripción. Les decía que si es que la lista de cotejo las sabemos, hemos aplicado, ya esta escala de calificación tiene casi la misma estructura, ¿sí? Indica allí que esta escala de calificación ubica el nivel de desarrollo de los estudiantes en lo que tiene que ver con destrezas, actitudes y habilidades. Lo que va a cambiar, las variables es eso, ¿no? Características que cambian, características que se modifican. En este caso, pueden ser numéricas. 1, 2, 3, 4, 5, donde cada número tiene una significación o una equivalencia. 1 puede ser bajo y 5 puede ser lo más alto.
O de frecuencia, siempre, a veces, nunca. Y la otra, que también tiene que ver con calidad, que tiene que ver con excelente, muy buena, buena, regular, ¿sí? Hay también numéricas que exclusivamente se quedan allí. Aquí tenemos en este cuadro excelente, cuántos puntos, muy bueno, cuántos puntos, que va en relación con la gráfica anterior. Lo mismo en la parte gráfica de siempre, frecuente, ocasionalmente, y las descriptivas que tienen que ver ya con características o comportamiento, ¿sí? Se sintetiza en esto. Ejemplo de escalas de calificación y descripción. Indicadores, asimismo. Debo tener el objetivo de aprendizaje. ¿Hacia dónde voy apuntando? Debo saber claramente cuáles son los indicadores que me van a permitir llegar al cumplimiento de ese objetivo. Siempre yo hago este ejercicio que le voy a preguntar a Antonio Sánchez. Antonio Sánchez. Yo siempre hago este ejercicio. El propósito es, Antonio, si está, se conecta, me dice sí, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Mire, Antonio está organizando una salida para el Cotopaxi. El propósito o el objetivo será subir a la cima del Cotopaxi. Ese es el objetivo, ojo, ¿no es cierto? Lo mismo que aquí tenemos objetivos para cada uno. Puede ser aprendizajes, pueden ser comportamientos, pueden ser trabajos, pueden ser tareas, lo que sea, ¿ya? Entonces voy y Antonio está organizando el subir al Cotopaxi. Antonio, la pregunta es, deme cinco actividades que sean trascendentales, que al sumar esas 5 actividades me dé como resultado el haber llegado a la cima del Cotopaxi. Pensemos, 5 actividades trascendentales que me permitan a mí ir cumpliendo esas 5 actividades y cuyo resultado será 1 más 1 más 1 más 1, será 5, y el 5 será haber subido a la cima del Cotopaxi. Vamos, Antonio. La primera creo que sería la organización primero. Chévere, genial, ya organiza. La segunda sería llegar al lugar, o sea, llegar a se podría decir a las faldas del Cotopaxi, o sea, al inicio de la caminata sería. ¿Al refugio o al inicio? Al inicio, recién al parqueadero. Ya, al parqueadero, ya. De ahí sí, ya al refugio, sí, ahí ya, ascender hacia el refugio. Ya. De ahí sería, tengo 3, ¿verdad? Ajá. Organización, subir al parqueadero, luego ascender al refugio, 3 tiene. Ya ves. Alguien más que le ayude, si es que Antonio está ahí organizando, no va a hacer todo, ¿no es cierto? ¿Quién más le puede ayudar? Verá lo que indiqué. Al sumar todas esas actividades, me debe dar como resultado el ascender al Cotopaxi. ¿Alguien más? Falta ahí la preparación física de los Correcto. participantes. Genial. La preparación física, porque puedo tener, ¿no es cierto?, haber organizado, llego al parqueadero, no tengo la preparación física. Correctísimo. Preparación física. Genial. La ropa adecuada. La ropa adecuada. Puedo ir en camiseta y allá soroche y me quedé en medio camino. Ropa adecuada. Distribución del tiempo para las actividades. Distribución del tiempo para las actividades. ¿Qué más? Compañeros, lo que estamos... Distribución de responsabilidades. Genial, por supuesto. Distribución de responsabilidades. ¿Ya? Lo que usted está haciendo, compañeros, es lo que en educación es establecer primero un objetivo, llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Ese es el sueño, ese es el ideal. Pero para llegar a ese ideal, tengo que ir cumpliendo
cada una de las etapas. En este caso, yo digo los indicadores. Si voy a enseñar, si vamos a trabajar en lo que tiene que ver con la descripción de lugares geográficos. Para la descripción, ¿cuáles son los indicadores? Que al sumar esos indicadores me da como resultado este objetivo. ¿De acuerdo? Entonces hay que pensar para todos los instrumentos unos indicadores que sean los que realmente me garanticen llegar al cumplimiento del objetivo. Si es que no, digo, a ver. Puedo estar organizado, puedo llegar al parqueadero, puedo esto, pero no estoy con la preparación física. Me toca volver a pensarlo. Entonces, este ejercicio es el que tenemos que hacer cuando hacemos los instrumentos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los indicadores me van a permitir verificar si se está o no se está cumpliendo para yo poder llegar a ese objetivo. Claramente. Ejemplos de escalas de calificaciones y descripción tenemos ahí. Indicadores, todo lo que yo quiera poner allí. ¿De acuerdo? Indicadores. Formas de verificar, de evidenciar son los indicadores, ¿no? De evidenciar. A ver, dicen que estoy gordo, indíqueme. Ese es un indicador, indíqueme, demuéstreme. Entonces, indicador, cumplimiento de deberes. Indicador, participación en clases. Indicador, colaboración en trabajos grupales. Y tengo las variables. Y ahí, para quienes manejan investigación, revisen la escala de Likert. Es una escala de Likert lo que tenemos al lado derecho, ¿no es cierto? Las variables. Siempre, a veces, nunca. Excelente, muy buena, buena. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la clave de igual manera aquí? Determine los indicadores. Ejercicio. Responsabilidad de los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Indíqueme que son responsables. ¿Cuáles serán los indicadores? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son los indicadores de que se ha detenido la función de compartir? Dice. Ya. Al sumar 7 características, yo debo decir que mis estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de Educación son responsables. ¿Cuáles serán los indicadores? Primero, puntualidad, tal vez. Puntualidad, correcto. ¿Cuáles serán las variables en puntualidad? ¿Cuáles serán las variables? Siempre, nunca. Correcto, siempre, casi siempre, nunca. Por poner un ejemplo. ¿Estamos claros? Facilito. ¿Qué más? Otro. ¿Puedo manejarme con siempre, casi siempre, nunca? Todos los indicadores. La respuesta es sí. ¿Puedo cambiar y modificar? Puede ser que los 4 primeros tengan siempre, casi siempre, nunca. Por supuesto que sí. Los otros pueden tener 1, 2, 3, 4, 5. Por supuesto que sí. Dependiendo de cómo esté formulado el indicador. Otro indicador. Cumplimiento de tareas. Planificación. A ver, escuché 3. ¿Cuál? ¿Planificación me decían? Y planificación. Mis estudiantes saben planificar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Orden me decía alguien? Sí, orden. ¿Qué más? De tareas individuales. Cumplimiento de tareas, ¿no es cierto? Cumplimiento de tareas. Ya, correcto. ¿Qué más? Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. ¿Trabajo en equipo está dentro de responsabilidad? Sí. Yo solo pregunto, no sé. Yo ahorita no sé absolutamente nada. Solamente estoy preguntando. ¿Ya? Y ahora voy viendo, si con estos elementos que se encuentran aquí, con estos indicadores que usted se formuló, primero estoy llegando a esto, a determinar la responsabilidad de los estudiantes. Si no está, veo cuál no está tan ligado a aquello. Entonces, la primera parte es ser rigurosos con la identificación de los indicadores. Y luego voy viendo las variables que sean las más adecuadas. Siempre, casi siempre, nunca, o 1, 2, 3, o a veces, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Escala de Likert. Revisen escala de Likert para poder completar y tener la claridad de este ejercicio. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Me estoy haciendo entender? Ustedes son pilas. Y me encanta cuando ya un joven estudiante dice, yo aporto con esto. Genial. Esa es la idea. Aquí nadie sabe más que nadie y yo
posiblemente sé mucho menos que ustedes, ¿ya? Vamos al registro anecdótico. Este registro anecdótico permite describir los hechos o situaciones. Esto se da especialmente con jóvenes estudiantes que tienen ciertos comportamientos y están en proceso de observación. Y queremos mirar su desarrollo. Y queremos ver cómo están respondiendo ante determinadas situaciones. ¿Qué es lo que se hace aquí? Se registra datos y hechos importantes y significativos. ¿Sí? Que puede ser que estén fuera de la normalidad. Fuera de la normalidad. Que nos llame la atención. Fernando es un excelente estudiante. Es un excelente estudiante. Saca todo 20 sobre 20. De pronto, en un día, fue y le trompió al amigo. A ver, algo no es de Fernando, él no es así. Y después Fernando empieza a cambiar de carácter y empieza a estar solo. Entonces empieza el concepto de registro anecdótico, de mirar ese tipo de comportamientos que no son permanentes, que son fenoménicos y que empiezan a presentarse allí. 3 elementos fundamentales. Tiene que ver con un seguimiento sistemático. Seguimiento sistemático. De ese seguimiento sistemático, de ir mirando, de ir registrando, se obtienen datos. Y luego se evalúa esa situación. ¿Cuáles son los elementos que deben contemplar? Los elementos mínimos, ¿sí? Los elementos mínimos, pero también que son necesarios. La fecha, ¿cuál observación? Devuelvo sus 10 y deme 20. ¿Mandé? ¿Alguien dijo algo? No, ya. Fecha, hora, el nombre del estudiante, la actividad evaluada. ¿Qué es lo que evalué? El contexto de la observación, es decir, el lugar. Posiblemente Carlos actúe de una forma en un lado, pero cuando esté en otro lado, tiene otro tipo de comportamiento, ¿sí? Y entonces hacemos el registro anecdótico allí. Descripción del observado. Sin juicios de valor, compañeros. Sin juicios de valor, jóvenes. No pongo ahí, es que creo que parece esto, nada. Esto es como cuando hay un proceso disciplinario y lo que hay que relatar son los hechos, nada de percepciones, nada de juicios de valor, me parece, ni creo, ni considero. Esto se dio, ¿no es cierto? Y al último viene la interpretación. Hay los elementos básicos que han sido considerados en este ejemplo. El estudiante XY, año, hora, creación de un cuento. Actividad evaluada. Quiero ver cómo reacciona Richard Fierro frente a una situación que no es común. Este guagua tiene problemas de comportamiento, algo está sucediendo y es súper retraído. El DS está haciendo un trabajo sostenido allí y va el observador al salón de clase, al área de lengua y literatura, a esa hora, ¿no es cierto?, a observar cuál es el comportamiento de Richard Fierro. Y dice, el estudiante debe ser, al recibir las indicaciones por parte de la profesora, se acerca a pedir mayor orientación, conversa en forma libre con la maestra y demuestra felicidad. Esto no es lo común de Richard Fierro. Él tenía problemas de aislamiento, su comportamiento no era el adecuado, bajó el rendimiento y por lo tanto empezamos a hacer este registro anecdótico. La interpretación, el estudiante XY comúnmente no actúa, ahora sí viene y complemento con los otros acontecimientos y situaciones que se presentan. Comúnmente no actúa, es retraído, pero al crear el cuento demuestra interés, lo que le ha motivado a participar y mantener una conversación con la profesora. ¿Implica qué? ¿Qué implicará? Jessica Pulgar, ¿qué implicará con esto? ¿Cuál será la conclusión de esto? Jessica, cuénteme. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Perdón. Sí.
Dígame. ¿Me puede repetir la pregunta? Usted estaba hablando de que teníamos que prestar atención al estudiante. Usted dio su nombre y dijo que tal vez, o sea, no podía prestar atención porque tenía problemas de concentración, así dijo. Sí, puede ser problemas de concentración, problemas de hogar, problemas de familia o problemas de personalidad, ¿no es cierto? Pero en el área de lengua y literatura, con la maestra, este guagua que es retraído, que es alejado, que tiene baja autoestima, se acerca donde la maestra, se acerca donde ella, en la maestra, donde le está enseñando a crear un cuento. Y el guagua, mis disculpas que diga guagua, pero así siempre lo digo, el guagua se acerca a pedir mayor orientación, conversa en forma libre con la maestra y demuestra felicidad. Y ponemos de interpretación todo el histórico allí. El estudiante, comúnmente no actúa es retraído, pero al crear el cuento demuestra interés, lo que ha motivado a participar y mantener una conversación con la profesora. Implica que, ¿cómo me puede ayudar este hecho para ayudarle al estudiante? Esto tal vez puede deberse a que se creó un vínculo emocional o un buen vínculo con el profesor y le ayuda al estudiante a ser más abierto y poder expresar sus ideas, entonces, así. Chéverazo. ¿Qué más, Karina? ¿Qué me querrá decir allí? ¿Qué puedo yo aprovechar pedagógico con ese registro anecdótico? Que la técnica que utilizó es la adecuada para ese alumno, que aprende mediante eso. Chéverazo, muy bien, muy bien. Yomali Velasco, ¿qué más? ¿Cómo puedo yo aprovechar esos espacios? ¿Cómo puedo yo aprovechar la presencia de la maestra allí? No está Yomari. Listo, compañeros. Seguimos al último que vamos a ver el día de hoy porque ya van a ser las 7 de la noche, ¿sí? Y necesitamos que sigan en las otras actividades también. Entonces, vamos al otro elemento. Para mañana dejaremos solamente la rúbrica como elemento grande. El resto de elementos lo tenemos aquí. El diario de clase es casi parecido al anterior, pero tiene una diferenciación. Que aquí hay dos posibilidades. El diario de clase lo puede hacer una persona determinada, ¿sí? O lo puedo hacer yo como estudiante. Cualquiera de las dos es válida. Cualquiera de las dos me ayuda también a tener una evaluación mucho más clara. En lo que tiene que ver con el estudiante, es súper importante porque el estudiante va a identificar allí cuáles son las ideas importantes trabajadas por él, cuáles son los elementos que necesita aclarar, por qué necesita aclarar. De los temas que ahora ha visto, es una especie de metacognición. ¿Quién lo hace? El mismo estudiante. Si es que yo, docente, aplico este diario de clase, voy viendo cómo determinados estudiantes van avanzando o no van avanzando, qué dificultades tienen. Pero también a la par estoy haciendo que mi estudiante sea consciente de aquello que él va aprendiendo. ¿No es cierto? Es una especie de ir más allá del aprendizaje, de concienciar qué es lo que le hace falta y por lo tanto trabajar en función de aquellas falencias. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que ¿cómo se llama? Que ven que exista una persona determinada. Ahí tengo una matriz, ¿no es cierto? Donde va a observar la clase, determina allí cualquier situación, va describiendo cada uno de los eventos y hace el respectivo análisis. Posiblemente la actitud de la maestra, posiblemente la metodología de la maestra no sea la adecuada para poder desarrollar en un ambiente adecuado y potencializador, y por lo tanto el sistema de evaluación está siendo afectado también por la metodología de la maestra. Y esta guía de observación, compañeros y jóvenes estudiantes, es lo que comúnmente hemos estado acostumbrados los docentes, es lo que el Ministerio de Educación está fortaleciendo mucho, el concepto de observación al proceso de clases. Para yo ir a observar una clase,
obligatoriamente y necesariamente debo llevar un instrumento. Ese instrumento se llama guía de observación. También debo tener la claridad. Para yo ejecutar esta guía de observación o para ejecutar ese proceso de observación a clases, debo tener claros datos informativos, a quién se va a observar. Voy a definir cuál es el propósito de la observación. Si es que voy a observar a los estudiantes, el nivel de participación de los estudiantes, el nivel de empatía con los docentes, la metodología de los docentes o determinado estudiante, el nivel de participación, el contexto del aula, lo que yo vaya, dependiendo de cuál es mi intencionalidad, van a venir de igual manera, como les decía, los propósitos, los objetivos, van a definir cuáles son los aspectos que yo voy a evaluar. Si voy a evaluar la actitud del estudiante, miraré cuáles son los elementos sobre los cuales yo voy a desarrollar esa observación. ¿Qué quiero yo mirar para mirar cómo va el proceso de formación, o se ha estancado el estudiante o tiene algún retroceso pedagógico? Y eso es lo que yo voy a observar. ¿Pero en función de qué? En función de definir primero el propósito. Defino los indicadores. Coloco la escala de valoración, que es casi lo mismo de la escala de Likert, y pongo la ficha y la observación. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, el centro escolar. Se observa, no se observa, que tiene que ver con los indicadores. Aquí es importante y fundamental determinar si es que tengo criterios de evaluación. Por supuesto que sí. ¿De los criterios puedo sacarlos a los indicadores? Claro que sí. Y si de los indicadores puedo sacar índices, por supuesto que sí. Eso dependerá de cuál es la intencionalidad que tengo al respecto. ¿Sí? Y la rúbrica, decimos, vamos a dejar para el día de mañana. ¿De acuerdo? Entonces vamos a cerrar hasta allí. Víctor, le agradezco, ¿no es cierto? Está en representación de José Luis. Esperemos de que esto que estamos avanzando, posiblemente poco a poco, esto es una teoría que dura y nos demoraríamos mucho tiempo con ejercicios, porque me encantaría mucho más ejercicios, más participación, pero tenemos un tiempo limitado. Entonces vamos a dejar solamente rúbricas, y para mañana todo lo que es pruebas de base estructurada, pero quiero pedirles de manera muy especial, traigamos ya preguntas, traigamos ya propuestas de reactivos, de pruebas, para que nos permita ir cotejando con los elementos técnicos que habla el INEVAL, ¿no es cierto? Posiblemente ya yo he hecho varias pruebas, pero cuando sigo revisando digo, no, aquí me he equivocado, ¿no es cierto? Entonces nos va a permitir cada vez ir mejorando nuestro proceso, tanto de formación como nuestro proceso de enseñanza. Hasta ahí, Víctor Hugo, si es que ya sería el tiempo de cerrar. Sí. Estimado Richard, agradecerle nuevamente a nombre del equipo, agradecer a los estudiantes por esas magníficas participaciones que ellos no tienen, y la confianza que nos da Richard es de que preguntemos, porque el que no pregunta, podemos decir que sabe demasiado, o le da un poquito de recelo, o no quiere aprender. Pero los jóvenes que están aquí quieren aprender. Queremos agradecerte nuevamente, Richard, y para vernos jóvenes mañana, asimismo a las 5 de la tarde, con el mismo link, el día viernes, y agradecerle de antemano. Jóvenes, muchísimas gracias. Hasta mañana, jóvenes, que pasen muy bien, descansen. Gracias, compañeros.